Manuel Fariñas. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, Beatriz, por la invitación y bueno, después de haber celebrado ese día tan especial el día de ayer. Feliz día para ti. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, hablar hoy acerca de la importancia. Manuel, nadie cuestiona lo necesaria que es la presencia de la mamá durante el crecimiento de un pequeño. Sin embargo, en el caso de los padres, muchos piensan que no son indispensables en el núcleo familiar. ¿Por qué? Fíjate que las características de nuestros países, sobre todo hacia Occidente, Latinoamérica, se le ha dado como siempre esa mirada hacia el protector. La protección, evidentemente, el padre cumple con proteger a la madre, con proteger al niño. Se viene de esa característica muy sociocultural también del proveedor. Hoy en día se ha venido cambiando todo ese esquema de trabajo cuando las parejas se integran como equipo para corresponder con todas las actividades. Bien me gusta eso a veces del Instagram, que el padre no ayuda, sino que es parte de la responsabilidad y es toda una dinámica interna para que funcionen y se den los procesos. Se ha tendido a desvalorizar esto por la participación quizá biológica. Entonces, esto también ha afectado un poquito lo que es la internalización del concepto, como que la participación del padre solamente es a través de una, vamos a llamarlo así, de un aporte, de un granito, y toda la responsabilidad recae en la madre. Cuando te das cuenta, los estudios a nivel de neurociencias, te das cuenta que el padre incluso tiene manifestaciones a nivel de neurotransmisores durante todo lo que es el embarazo, sin necesidad de ridiculizar. Yo a veces critico eso de las películas donde ponen a ese tipo de padre muy torpe, padre que se equivoca, que el niño le orina en la cara. Nada de esas ridiculizaciones han servido para lo que es la conformación e integración de un niño con respecto a la visión que tiene del padre. El padre puede cumplir multitareas, los padres se responsabilizan. Hemos hablado que antes el padre se le ponía como ausente o que se iba con otra familia, y que hoy en día ya esa visión ha venido cambiando. Entonces se le tendía a desvalorizar, era porque la madre como tal quería arropar todo. La visión es protectora, es de conservación, es de que amamanta, pero el padre tiene ese fundamento, proteger a toda la familia y sobre todo es resguardar. Algunas mujeres creen que pueden cumplir ambos roles, incluso se identifican como yo soy madre y padre a la vez. ¿Esto es posible? Es un error, es un error. Ya yo creo que en pleno siglo XXI hay que comenzar ya a desmontar esa idea, hay que hacer como una especie de reestructuración cognitiva, lo llamamos desde la psicología cognitiva, porque hay que darle su lugar, hay que dar su lugar porque hay una conformación psicológica, seguridad, protección, la misma confrontación, vamos a decirlo en positivo, de poder diferenciar y tomar decisiones de una perspectiva totalmente distinta. El jugar y decirlo y vociferar, soy madre y padre a la vez, es un error total. La figura del padre, independientemente que haya sido bueno, que haya sido malo, que se haya ausentado, debe permanecer allí. O sea, debe estar allí conservando quizás lo mejor de ese padre para que se cumpla la seguridad y la exteriorización de un conjunto de conductas. Después lo puedes trasladar a un tío, a un abuelo, a una figura paterna que quizás esté mucho más cercana. Pero no podemos cumplir con ese famoso síndrome que es terrible, que es el bendito síndrome de alienación parental, que ocurre y es muy estudiado en México, en España, aquí en nuestro país quizás no tanto, pero se produce. Es cuando te pones a hablar mal, cuando comienzas a descalificar la imagen del otro, del otro progenitor, en sentido de tratar de rivalizar, de posicionarte tú, de reafirmarte tú a partir de un conflicto que fue en pareja y que finalmente se extiende hasta los niños. Es un error hacer esto. Manuel, en las familias donde hay un padre ausente desde el nacimiento, ¿consideras tú o recomiendas que en algún momento de la vida de este niño, o incluso cuando ya es joven, conozca a su padre biológico? Totalmente, totalmente recomendado, lo que estamos hablando. Sobre todo en la adolescencia, hay un proceso de identificación. El tema del sentido de pertenencia, de dónde vengo, hacia dónde voy y cuáles son ese conjunto de características que me voy a manifestar. Hasta como patrón de imitación, es importante tener esa idea, que aparezca y que se resuelva ese gran misterio, alivia, da una connotación obviamente de pertenezco al mundo. Mira estas tasas que hemos visto a veces de pensamientos melancólicos, incluso de suicidio, se dan cuando el niño o la niña no tienen esa pertenencia, de dónde vengo, quién fue el que me conformó a mí, a través de qué relación vengo yo. Entonces, de eso estamos sufriendo a veces mucho cuando tratamos de irrumpir o quizás ocupar estas dos perspectivas de crianza. ¿Cómo puede una madre explicarle a su hijo que el papá no se involucró con su crianza,
pero evitar que sienta abandono. Es una de las principales cosas y conflictos que se producen dentro de la psicología clínica. Cómo no descalificar o desvalorizar ese papel a partir de una ausencia, ya sea voluntaria, por más grotesca que haya sido un rechazo. Tenemos que también identificar qué hubo dentro de la relación para que se produjese ese rechazo. Que la parte, ya sea madre o padre, crea un resentimiento, en este caso de la madre, crea un resentimiento que es hacia la persona y lo extrapola o lo traslada al niño. O sea, tratar de explicar que hay algo positivo, que hubo un afecto, que hubo una conexión entre ambos progenitores para que se diese a cabo, planeado o no, para que surgiera la vida. Explicarlo de la manera más normal, sin aterrorizar, sin crear el psicoterror en los niños, porque se producen inseguridades, se producen desconfianzas, complejos, cualquier cantidad de cosas que pueden después perturbar la vida adulta. O sea, el niño o la niña tiene que tener referencias a nivel de discusión. Discutir no siempre es pelear, Beatriz. O sea, el saber resolverse dentro de la sociedad, tomar decisiones, se ocupa por ambas personas, así esté ausente o no, pero ¿cuál es la otra perspectiva del pensamiento? No solamente de forma unipolar, hay una sola perspectiva para pensar y para razonar. Gracias, Manuel. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Hoy estamos hablando sobre la importancia de la figura paterna en la crianza de un niño. Usted puede interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram. Me acompaña el psicólogo Manuel Fariñas. Nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram. Manuel, ¿cuál es el rol que cumple el padre en la crianza? ¿Qué lo diferencia del rol de la madre? Según nuestras características evolutivas, seguridad es una de las primeras cosas. Vamos a ver lo que es la raíz, en principio, del término matrimonio. Okay. Matris viene dentro del latín de lo que es la unión. Y monius viene de la protección a la madre. Entonces, es la protección a la madre, el hombre vendría representando el cuidado por el tema de la fuerza física, eso hoy en día ha cambiado, la visión proveedora, y eso hasta cierto momento se estableció y permaneció allí. Hoy en día hay una muy importante labor que cumplen los padres, que es el tema de la resolución de conflictos. Eso no se menciona a veces, pero es tener las dos perspectivas. Cuando se tiene madre y padre a la vez, el tener dos visiones distintas de confrontación, ocurre algo así como el policía bueno, policía malo. El padre puede venir a representar un apego secundario. ¿Qué pasa de esto en psicología? Es como esa figura, después de un seguimiento de instrucciones, después de un mandato, el que logra atajar o contener un conjunto de emociones muy particulares dentro de los niños. O sea, cuando ha sido rechazado, cuando ha sido llamado a la atención, este padre viene a cumplir como esa padre muy consoladora, muy de acopio, para poder entender ya en frío lo que ha sido ese razonamiento o esa decisión en sí. Entonces, ese acople perfecto entre madre y padre proporciona a los niños seguridad, ¿verdad? Proporciona también un mejor desplazamiento en lo que va a ser su vida cotidiana y la relación frente a jefes, profesores y otros familiares también. Entonces, ese contraste es importante desde el punto de vista de la seguridad y de la integración de conceptos en la hora de la toma de decisiones. Hablemos de los padres divorciados, porque muchos utilizan esto como excusa para no estar en la vida de sus hijos. Y creo que debemos rescatar que lo más importante es la calidad del tiempo que pasamos con ellos más que la cantidad. Fíjense que dentro de lo que es el tema de las separaciones, los divorcios, normalmente hay como que mucha tormenta entre los padres. Entonces, viene como una especie de penalización o sentencia, yo no te voy a hablar a ti y yo me voy a desaparecer, porque tú me tienes la vida hecha cuadritos. Es como que la parte de los argumentos que se escuchan en consulta, mira, yo no le voy a estar dando dinero a esta persona para que finalmente ella se dé sus lujos o los aproveche con su nueva pareja. Mira tanta distorsión que hay dentro de los argumentos para que un padre tome la decisión de desaparecerse totalmente. No se tendía a hablar, pero viene este tipo de, vamos a decirlo así, de conducta de rechazo que provoca un malestar finalmente sobre los niños. Entonces, el tema de poder realmente dividirse todos los fines de semana y decir, yo los veo, va a pasar también filtrado por yo no te los voy a dar a tiempo o no es cuando a ti te dé la gana. O sea, todo ese malestar se proyecta finalmente en los chamos y es lo que estábamos comentando. Cómo puede aprovecharse independizándose de la relación o de lo que es el sentimiento negativo hacia la madre, cómo puede finalmente resolverse el tema de darle calidad en la crianza, darle amabilidad, darle protección a los niños, darle afecto, darle también autoridad
es una de las cosas que tiene que resolver el padre ya por sí solo, independizándose del sentimiento quizá de rechazo que pueda tener hacia la madre. Quiero invitarte a ti y a nuestros televidentes a ver el siguiente material. Conversamos con Arnaldo Laconelli, él es un papá encargado solito de la crianza de su hija. La figura paterna en la crianza del niño es fundamental para la construcción de la identidad de la persona que será. El papá es quien brinda flexibilidad, variación y enriquecimiento a la forma en que el niño o niña se relacionarán con el resto en el futuro. La figura paterna también está asociada a la internalización de normas y al deber ser, que facilitará la integración del niño a la sociedad. La figura paterna también otorga una forma de ver e interactuar con el mundo en general diferente a como lo hacen las madres. Ahora bien, la figura paterna tiene variaciones en la manera de influir dependiendo de si hablamos de niños o hablamos de niñas. En el niño, esta figura se vuelve un referente de la identidad masculina, la cual se va a tomar como modelo para crear nuestra forma de ser, nuestra identidad sexual, nuestro carácter, entre otros. En cambio, para la niña, el padre también representará un modelo masculino, pero un modelo que será necesario para inculcar en ella ciertos aspectos y rasgos de la masculinidad que al final la ayudarán a establecer límites con otras personas, a hablar con mayor claridad, con mayor firmeza y hacerse respetar de una manera más sana y saludable. Papá también será la referencia del modelo de personas con el que la niña se relacionará en el futuro. Ella va a ser esa guía para las relaciones de pareja. Papá va a ser su primer amor y todo lo que papá aporte en psiquis a esta relación, va a ser lo que la niña va a reflejar en el futuro o va a permitir que sus parejas hagan con ella en el futuro. Es por eso que es tan importante la presencia paterna dentro del tema de crianza de niños. Gracias, Arnaldo, por compartir con nosotros tus conocimientos. Manuel, ¿consideras que es distinto el aporte de un padre en la crianza si se tiene un niño o si se tiene una niña? Totalmente, totalmente. Hay un conjunto de significaciones que se le atribuyen a cada uno de los géneros. En el caso de los hombres, en el caso de los varones, obviamente toda esa conducta desafiante, de riesgo, también lo vamos a mencionar. Hay como muchos chistes a veces que se hacen cuando la mamá lo cuida y cuando el papá lo cuida. Sí. Y se refiere a estas conductas de riesgo que también se aportan en la niña, ¿no? Que supuestamente a nivel cultural nosotros decimos que las niñas son más apegadas a los hombres porque su imagen de identificación, contraria a nivel de identificación sexual, y la primera atracción, como decía por acá el participante, ¿no? El tema con los varones es también ese rol que va a desempeñar, ese modelo también a seguir. La imagen de la paternidad también va evolucionando. Al principio hay toda esa imagen de grandiosidad, de omnipresencia, de carácter, y finalmente ya dentro de lo que es la adolescencia, adultez, esa imagen se va desmitificando y ya reconoces a un papá que tiene errores. En el caso del varón, obviamente esa es esa imagen a seguir, pero representa un papel importantísimo el después, en el proceso de identificación, rechazarlo. Yo soy alguien distinto a ti. Sigo alguna raíz de ti, pero soy alguien distinto a ti. En el caso de la niña, obviamente, puede ser, como decían acá, sin embargo, eso se viene hoy en día como cuestionando mucho, que el tipo de pareja, porque eso lo aporta el psicoanálisis, que normalmente las niñas van a buscar una imagen de referencia en sus relaciones de pareja muy parecidas a su papá y finalmente los parecidos son... Eso ha venido cambiando, eso no es tan estricto así, tan cuadrado. Han habido un conjunto de relaciones de acuerdo también a cómo haya sido la relación con la niña, si fue afectiva, si fue agradable, si más bien se evidenciaron como tratos muy toscos y grotescos, no determina necesariamente lo que va a ser la adultez. Justificar la adultez a partir de la crianza, a veces hay que manejarlo con mucho análisis. Gracias, Manuel. Vamos a hacer una nueva pausa. En la próxima parte vamos a responder las preguntas de nuestros televidentes. Recuerden nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram. Hoy hablando sobre la importancia de la figura paterna en la crianza de los niños. Responsabilidad de criar a un pequeño. Creo que su labor también debe ser reconocida. Sí, nosotros comentábamos el segmento anterior de esos padres de esta nueva era, por eso no me gusta generalizar con todo lo que ha sido el contraste cotidiano, ¿no? de que el padre abandone y todo eso. Han venido una nueva ola de padres que se han encargado de restituir esa imagen, ¿no?
que vivieron quizás situaciones con sus padres no tan agradables y que dijeron, mira, yo voy a hacer todo lo contrario a lo que fue mi papá. Quizás ellos no tuvieron esa crianza y vemos toda esta oleada de padres que han sido súper responsables, que se han encomendado a las tareas, siendo incluso no padres biológicos. Dicen, yo quiero darle el mejor aporte, quiero crear mejores ciudadanos, saben que hay muchas fracturas emocionales y se encomiendan a esa labor. Dicen, por el amor que le tienen a sus parejas, dicen, yo lo puedo asumir. Incluso qué bonitos esos sentimientos. Hubo una época donde se pusieron muy populares unos videos donde el padre le hacía como una especie de confesionario al hijo o a la hija y le decía, tú no eres mi hija biológica o mi hijo biológico, pero yo de ahora en adelante quiero que me des permiso para que tú me puedas llamar papá. O sea, una cosa súper conmovedora y súper bella, porque se hacía tipo sorpresa de estos padres que habían desde muy temprano cumplido esta tarea. Es muy bonito realmente que destaquemos esto, que no solamente incorporemos el psicoterror o el mal comentario de decir que padre es el que cría, padre es... No. O sea, tratemos de lidiar con una nueva perspectiva de estos padres que están queriendo hacer lo mejor posible porque ellos no tuvieron esa oportunidad. Eso es importante destacarlo. Quiero compartir contigo un mensaje que llega a través de nuestras redes sociales. Sebastián nos escribe, ¿y si el padre no quiere estar y la mamá no tiene pareja, influye de alguna manera en la conducta del chamo? ¿O cómo se le explica al niño que papá se fue para no volver? Ok, una de las cosas que se ha tratado de evitar es tratar de, como decimos aquí, solapar o justificar o alcahuetear, dicho en términos más coloquiales, lo que ha sido quizás esa irresponsabilidad. Como decíamos anteriormente, lo ideal sería resguardar una imagen fundamental de eso, sin necesidad de oponerse o de rivalizar tanto con lo que pudo haber hecho este padre. O sea, dejar y conservar lo mejor que haya pasado en esto, tener en cuenta que los padres a veces tienen dificultades, que no, de repente fueron padres muy primerizos, fueron demasiado precoces, no tienen las suficientes herramientas y habilidades, pero no por eso colocarle esa impresión al niño, porque finalmente va a ir copiando ese tipo de patrones, se va a sentir cada vez más desprotegido. El sentimiento de rechazo y la sensación de culpabilidad es algo que se ve mucho en consulta. ¿Será que yo tuve la culpa? Y eso se lidia hasta la adolescencia, incluso hasta la adultez se arrastra todo esto. No se trata de tapar el sol con un dedo, sino ver lo funcional que pudiese ser echarle como que más leña al fuego. Sencillamente cerrar, normalizar esto, sin ocultar nada, sin tapar, sin que haya un misticismo o un ocultamiento, decir, mira, tu papá no estuvo preparado para esto, o tu papá se encargó de otras responsabilidades, incluso manejarlo desde el punto de vista, tu papá tuvo que ir a trabajar y se incorporó a una nueva familia. O sea, dejándolo así, muy concreto, no le das tanto material para la elaboración. Con respecto a lo que comenta este televidente, te pregunto si realmente la ausencia de un padre puede llegar a afectar la conducta, las emociones o incluso el rendimiento académico de un niño. Quizás al principio sí, o sea, va a depender mucho de cómo es el manejo familiar. No solo, ahorita estamos hablando de la madre, pero qué pasa con los tíos, qué pasa con los abuelos, con el grupo familiar que puede contener y hacer realmente un buen adiestramiento. Yo confío mucho más en esto, en el aprendizaje, más que en el evento traumático. Se ha hecho como que mucho peso con que el trauma infantil marca y determina tu vida. No, también consideremos que las personas tienen una capacidad reflexiva, crítica de toma de decisiones, y yo lo observo a diario en el consultorio. Personas que han podido desarrollar habilidades de afrontamiento, de tolerancia, donde esto sencillamente lo hacen una muy buena habilidad, pasar la página y decir, yo necesito enfrentarme a la vida desde otra perspectiva y no quedarse a partir del dolor en la que ya tú quedas marcado de por vida. Eso me dolió muchísimo a mí. A mí me pasó esto, mi papá me abandonó y por eso yo no puedo dar aquello que no recibí. Ese bendito cliché hay que exterminarlo y comenzar a reformularnos nosotros como sociedad, como sujetos, que no solamente con lo que haya pasado en la infancia, nosotros nos lo vamos a llevar a la adultez. ¿Qué pasa si como adulto reconozco que crecí con rencor hacia mi figura paterna por su ausencia? ¿Cómo sanar? ¿Nunca es demasiado tarde para quizás ir a terapia? Nunca es tarde. Siempre digo que cualquier momento va a ser bueno, ya sea por las personas que quizás estuvieron próximas a ese padre que se ausentó, incluso aquellos que todavía tienen su padre vivo, pero no lo pudieron ver,
tratar de lograr ese acercamiento. Es definitorio, al mismo tiempo es sanador, se reconstruye. Hay algo que en psicología cognitiva es la reconstrucción cognitiva, toda esa resimbolización donde, más allá de la terapia del perdón, viene referido a, mira, ya puedo aceptar lo que te pasó, fuiste un padre ignorante, quizás no tenías las suficientes herramientas, nadie te adiestró a ti, yo finalmente voy a terminar haciendo mi vida. Esa resolución es importante. Si el padre ya está fallecido, hacer esta especie de mecanismo o ejercicio simbólico donde uno pueda redactarlo. Hay muchas formas dentro de la psicología. O sea, ya sea tratándolo con un especialista, con un terapeuta que dará las distintas visiones, sea escrita, sea desde el punto de vista simbólico, sea también tratando de llevarlo hacia otra figura. Y eso que no tuviste, esa ausencia, esa carencia, transformarlo en otro carácter, que también es válido. No necesariamente tenemos que quedarnos en el pasado. Manuel, nos llega una nueva pregunta. Gaby Fitness, buen día. ¿Cómo hacer que el amor de ambos padres sea equilibrado? Mi hija quiere más a su papá y lo expresa abiertamente. Ok, eso también tiene que ver con el verbatim, con la manera en la que nos estamos refiriendo constantemente. Es odioso, esto se acostumbra mucho aquí, sobre todo en Latinoamérica. ¿A quién quieres tú más? ¿Por qué tú pasas más allí? ¿Quién es la consentida? Evitar todo tipo de comparaciones de ese tipo, porque quizá vamos a escuchar algo que en apariencia es totalmente erróneo. Nosotros conformamos, nosotros incitamos respuestas. Tú me quieres más a mí, ¿verdad? O que sencillamente, como dice la televidente, se vea a leguas. Tiene que ver con los tiempos de permanencia también. A veces se decía que la madre era la favorita, tanto del niño como de la niña, por el tiempo de permanencia, y el papá lo ven solamente en las noches o en determinados momentos. Pero eso va a depender al conjunto de características, tratos, afecto, cariño. Más bien trabajemos, en vez de lograr esa competencia, tratar, como hace la pregunta, el equilibrio tiene que darse a diario y no solamente por eventos particulares donde yo te regañé y yo soy el malo y yo te recompensé y yo soy la buena. Hablar también eso en pareja para que se logre ese equilibrio. Hay un punto que no se toca mucho y es que actualmente hay muchos padres encargados de la crianza de su pequeño solo. ¿Lo ves tú en consulta? ¿Cuáles son las razones por las que quizás la madre está ausente? Fíjate lo que me ha pasado en consulta. Normalmente se tendía a decir que el padre abandonaba. Hay madres también que han abandonado por distintas condiciones, incluso psicológicas y psiquiátricas, alteraciones a nivel del afecto, el bien conocido estrés, depresión posparto, se han ausentado, se desaparecen, sí existe, eso se ve en Latinoamérica. Colombia tiene una alta tasa, México también, Perú también, hay un conjunto de manifestaciones, nuestro país también tiene reportes de esto. Madres que consumen sustancias. El tema del consumo de sustancias, consumo de alcohol, no es lo común, no se dice, pero sí hay que visibilizarlo. Ocurre y se desaparecen. A los padres les ha tocado este compromiso, apoyarse quizás con hermanas, hasta con sus propias madres, para poder llevar a cabo la crianza de los niños. Pero esas son como que las principales manifestaciones. Consumo de sustancias, alteraciones psiquiátricas, de repente es bipolaridad, ciclotimias, distimias displacenteras, la misma esquizofrenia, que es muy leve desde el punto de vista clínico en mujeres, pero ocurre y no se encuentran en condiciones para llevar a cabo la crianza. Y los padres han tenido que asumir eso. Manuel, para finalizar, quisiera rescatar y profundizar en algo que vienes comentando durante toda la entrevista. Madre y padre deben complementarse y no hay un rol más importante que otro. Para nada, para nada. Tenemos que romper con eso. No nos ha hecho bien. Estamos criando quizás bajo ese argumento individuos cada vez más inseguros, más prepotentes, más individualizados, afecta totalmente lo que va a ser sus futuras relaciones de pareja, cuando se rechaza y se dice los hombres no sirven para nada, o todos son iguales, o las mujeres todas se portan así. Es un error como sociedad. Nosotros tenemos que integrar, acuérdense, hombre y mujer llevan a cabo tareas muy independientes y los niños necesitan ver cómo es ese manejo para resolverse, para discutir en el buen sentido de la palabra, llegar a la resolución de los conflictos de una manera armoniosa. Si se tiene una sola visión o se trata de compensar todo eso, finalmente se va a ir el agua a través de las grietas. O sea, tenemos que darnos cuenta que en la conformación emocional tiene que tener perspectivas muy, muy sólidas. Y eso es lo que nos está pasando a nivel social. Estamos queriendo cumplir a veces roles que no nos corresponden. Por favor, tus redes sociales y puntos de contacto. Me pueden ubicar a través de @psicoentorno, PSICO, como psicólogo, psicología, entorno, o a través del 0416
0416-837-4537. 0416-837-4537. Gracias por tu compañía esta mañana y a usted gracias por su sintonía. Conversamos con el psicólogo Manuel Fariñas sobre la importancia de la figura paterna en la crianza de un pequeño. Recuerde que tenemos una cita todos los días a las 9:30 de la mañana.